Y así se titula el tema de hoy: Dios y las heridas. Pueden verlo en sus pantallas el título: Dios y las heridas. Hay una ley en el Antiguo Testamento contenida dentro del Pentateuco. El Pentateuco son 5 libros donde están los primeros 5 libros de la Biblia, y allí está la ley que le dio Dios a Moisés. Entre esas hay una que tal vez no sé si la habías visto o no. Dios dijo cómo tratar las heridas, los defraudamientos, los ataques que sufrimos, las injusticias que pasamos, cómo hacer con eso. Vamos a Levítico capítulo 19, allí está. Levítico 19, verso 16. Dice: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. Dios no le gustan los chismes. Aborrece al chismoso Dios. Entonces Dios prohíbe, dice: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Dios aborrece a aquel que destruye la imagen de otro. Dice: yo soy el Señor. No alimentes odios secretos. Aquí está: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo, no a las venganzas, dice Dios. No seas vengativo con tu prójimo, con tu esposo, con tu papá. No te vengues, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Nuestro Dios expresó imperativamente la urgencia de amarnos y de no vengarnos. Ahora tú ves lo que está pasando en la nación de Ucrania. Qué dolor, ¿no? Se están rompiendo las familias. El desabastecimiento económico. Solo es cuestión de momentos para que empiecen a pasar hambre. Eso es dolorosísimo. ¿Qué hacer con las heridas? Dios dice aquí: no a las venganzas, porque ese poder destructivo puede llegar hasta allá, acabar con un país, y puede acabar con una familia, y puede acabar con un individuo, contigo. No a las venganzas, no a los odios secretos. Así que algunas preguntas nos vamos a formular hoy. Una: ¿los chismes y las calumnias son el inicio de las heridas? ¿Será que los chismes, las calumnias son el inicio de las heridas? Porque aquí lo mencionó la ley: los chismes, las calumnias. Segunda pregunta que nos formulamos: ¿una herida desencadena un odio y una venganza? ¿Será que cuando nos hieren, nos lastiman, se despierta este poder malvado de vengarnos y de odiar? Y tercera pregunta que nos formulamos: ¿las heridas nos alejan de Dios? ¿Será que cuando no dirigimos una herida como Dios quiere, eso nos puede separar? ¿Será que por esa razón no sientes a Dios? ¿Sientes que Dios no está contigo, que su gracia no te acompaña por cómo hemos tratado el dolor? ¿Cómo hemos tratado el defraudamiento cuando nos lastiman, cuando nos defraudan? ¿Será que no hemos sabido tratar eso y por eso Dios no puede venir a ti y no puede ayudarte? El versículo 18 voy a hacer énfasis en él. Vuelva al 18, en las pantallas está en rojo esa palabra: no seas vengativo. Y tengo que empezar a enseñarles sobre ese término, porque hay tres términos esenciales que se usan en el hebreo antiguo, en la Biblia, para hablar de la palabra venganza. La más usual, la vas a ver en la pantalla, es nekamá. Esa es la palabra más usual, nekamá. Y hay otra, nakaf. Nekamá y nakaf, con F al final. Nekamá y nakaf. Y esos dos términos que se usan para venganza implican violencia moderada o extrema contra una injusticia que alguien ha recibido.
implica el uso de la violencia. Entonces, esos dos términos no son los que se usan aquí en Levítico 19. No se usa Nekamá ni tampoco se usa Nakaf. Dios no está hablando de que yo vaya a ser agresivo, violento frente a una injusticia. ¿Qué término es el que se menciona allá? Se usa el término Nakam. Nakam. ¿Y por qué tengo que contarles eso del término Nakam? Porque Nakam, en aquella época que se escribió Levítico, en las costumbres de esas regiones, esa palabra se usaba para lo que en nuestra cultura le decimos poner el dedo en la herida. Cuando alguien intentaba lastimar, hacer doler, hacer sentir mal al otro, no causarle violencia, sino con los sentimientos, con las palabras, se usaba Nakam. Y Dios dice, no seas Nakam, no uses Nakam. No pongas el dedo en la herida. Nakam. Es tan importante y tan relevante el tema de hoy, de cómo tratar las heridas, que te voy a mostrar una noticia que le dio la vuelta al mundo por no tratar correctamente el dolor. Muéstrame, hijo, la noticia. La historia de Drake Harmar ha conmovido al mundo entero. Un niño con tan solo 12 años se quitó la vida y, según ha compartido en redes sociales su familia, el bullying que recibía en su colegio en Estados Unidos lo llevó a esta dolorosa decisión. Es un llamado, como usted lo dice, doctora, a las familias, colegios, a las entidades prestadoras de salud también, a la concientización sobre esta problemática. Nuestros niños, nuestros hijos necesitan más atención y la educación también incluye enseñarles a comunicar lo que están viviendo y cómo se están sintiendo. Un niño de los Estados Unidos, ¿cuántos años tenía? Apenas 12 años. Viviendo pues en una de las naciones más prósperas, de un nivel de vida más alta del mundo, con todas unas oportunidades extraordinarias por delante. ¿Por qué se quitó la vida? Mira el valor que tiene aprender nosotros y transmitirlo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, transmitirles el mensaje de Dios, porque puede 12 años quitarse la vida. Todo por no saber tratar y alimentar lo que Dios dijo aquí, odio secreto. Hubiese dicho a sus padres, hubiese tenido su iglesia, sus pastores, sus líderes de jóvenes, su peniel, su retiro espiritual, y hubiese dicho, mira cómo me siento. Los padres tenían su hijo vivo, pero no conocían la Biblia, o si la conocían, no le hicieron caso a la Biblia. Y lo mantuvieron allá en secreto. El odio creció, el odio envenenó, el odio hizo su propósito, destruir. Cumplió ese propósito. Entonces sí es tan importante, pero claro que sí, gracias a Dios que nos dejó una ley. Cómo tratar con las injusticias, cómo tratar cuando nos traicionan. Vuelvo al verso 18. Al énfasis que tiene el versículo 18, no seas vengativo, Nakam, no pongas el dedo en la herida, Nakam. Eso significa que Dios nos dice que tomar venganza es tóxico y nos separa de Dios. Tomar venganza en cualquier nivel, en la familia, en el hogar, con tu papá, pues no le hablo a mi mamá porque me trató de esta forma. Eso es ir contra la Biblia. Y lo que Dios está diciéndonos es que si tú alimentas eso, estás bebiendo un veneno, te estás intoxicando. Es tóxico y te separa de Dios. No te permite ver la restauración que Dios quiere hacer en ese momento. Porque Dios vino a restaurar y a reconciliar lo que estaba roto, lo que se había echado a perder. Él vino a restaurarlo. Si nosotros no hacemos caso y alimentamos el odio, y el odio nos intoxicamos, como le pasó a Drake, este niño de 12 años. Proverbios en su capítulo 24, verso 29, mira lo que dice Dios. Proverbios 24, 29, puedes leer en la pantalla, dice: no digas, le haré lo mismo que me hizo, ni le pagaré con la misma moneda.
Dios lo prohíbe. Como no me habla, yo tampoco le hablo. Como me mira de forma hostil, pues yo también lo miro así. Dios dice, no hagas eso. Porque justamente lo que nos está lastimando, justamente lo que nos hace daño, en eso nos convertimos. La misma, ¿ves la expresión que Dios usa? La misma ¿qué? Moneda. O sea, tú repudias algo de una persona que es cruel, que es abusivo, que es grosero, que es mentiroso, que es injusto. Pero dice Dios que si tú alimentas venganza, te conviertes en la misma moneda. Eso tanto que aborreces, que repudia, que te causa dolor, termina siendo lo mismo. Del mismo material que surgió esa ofensa, ese mismo material te va a corromper a ti. Hay un teólogo llamado Charles John Eliot del siglo XIX. Lo puedes ver, una pintura ahí en las pantallas. Él es inglés, de la Universidad de Cambridge. Eliot dijo: cuando una persona se niega a ayudarte y viene después en su necesidad y te solicita que le prestes algo y tú le respondes, no te prestaré como tú no me prestaste a mí, eso es vengarse. Sencillo como lo explica el teólogo. Como usted no me hizo, yo tampoco le hago. Como usted no me trata, yo tampoco lo trato. Lo que esta ley dice es, eso es venganza. No debes hacerlo así. Ahora voy al versículo 17. Volvamos a Levítico 19, verso 17. Dice, no alimentes odios secretos. Está en rojo, odios secretos. Sino que reprende con franqueza. Entonces Dios quiso decirnos con esta ley que no se trata de aparentar, sino se trata de cambiar. Dios no quiere que nos volvamos gente de ¿qué? De apariencias, sino gente que genuinamente sentimos el perdón. Dios no quiere que seamos aparentes. Es lo mismo, les voy a preguntar, ¿es lo mismo ser amable que amar? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Ahora la sociedad y la familia educa para que seas amable. Esta ley nos está diciendo Dios, no guardes odios secretos, dice el verso 17. Reprende con franqueza. ¿Qué dice Dios? Yo no quiero que aparentes, yo quiero transformarte. ¿No te parece hermoso? No quiero que lo finjas, yo quiero hacer una obra en tu corazón. ¡Wow! Es bonito ser amable, pero no es la solución para los problemas del dolor, de las heridas. Fingir no. La solución es una obra de Dios en nuestro corazón. En el versículo 18, vuelvo nuevamente al 18, ya no a la primera parte, sino a la última parte. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios está hablándonos acerca del amor como solución en las heridas, pero no cualquier amor. Dice como el amor tuyo, como te amas a ti. Ahora el gran C.S. Lewis, el gran exateo de la literatura inglesa que se convirtió a Cristo, dijo, yo no podía concebir ese mandamiento. Él confiesa, lo he leído como en 2 libros de él. En varios de sus libros él hace referencia a este mandamiento y él dice, este es el que más trabajo me costaba. ¿Cómo voy a amar como a mí? ¿Cómo voy a amar como a mí mismo a alguien que me ha lastimado? Alguien que consciente y planificadamente me agredió, intentó mi destrucción. ¿Yo cómo lo voy a amar como a mí? Y entonces el Espíritu Santo, este hombre con su cerebro tan genial, considerado el cristiano más prolífico, el mejor escritor del siglo XX, y él dijo, lo comprendí cuando me hice un autoexamen y vi que habían cosas de mí que me molestaban mucho. Cosas de mí como por ejemplo el enojo, responder mal,
a las personas que yo amo, a mis seres queridos. Uy, eso lo aborrezco, esas acciones. Pero aún así me sigo amando. Sigo cuidando de mis sueños, sigo alimentándome. Aún así me sigo amando a mí, aunque las acciones las rechazo. Aunque no me gustan esas acciones que cometo, pero me sigo amando. Y C.S. Lewis descubrió aquello que nuestro Señor intenta explicarnos. No nos dice que aprobemos la acción de la persona. No. Las ofensas, dice el Señor, que las llevemos al tribunal. Así que Él no dice que haya impunidad. No. Si alguien me lastima, si alguien me hace daño, en el caso de los hijos, cuando tú eres un niño, eres pequeño, estás en la casa, pues le llevas el asunto a tus padres y tus padres toman cartas en el asunto. Cuando somos ciudadanos, si alguien nos está agrediendo, un vecino, no sé, en la universidad, pues vamos a las autoridades. Perdón no significa aprobar sus acciones. Significa ponerme en sus zapatos. Recordar que yo también fallo. Yo también fallo. Esa persona me hizo. ¿Y cuántas veces has hecho tú? Esa persona me lastimó. ¿Y cuántas has tú lastimado? ¿A cuántas? Es que mi padre, como me habla. ¿Y cuántas veces tú has hablado mal a ellos? La ley nos está hablando cuando dice a ti mismo. Está diciéndonos, ponte en los pies de ellos. Entonces a veces, como unos días, recordé hace unos meses más bien pasados, yo iba por el barrio muy despacio en el automóvil, tal vez a 20 kilómetros o 10 por hora, muy despacio, por el lado derecho de la calle. Y venían en contravía unos jóvenes, 3 jóvenes en bicicleta, ellos venían en contravía. Entonces yo dudé y dije, no sé si me cambio de carril, y ellos, como vienen ahí hablando y vienen distraídos, de pronto ven el carro y se cambian de carril y suframos el accidente. Así que yo tomé la decisión, quedarme quieto. Mejor me detuve, esperemos que pasen. Y a ellos no les agradó la idea de que a lo mejor en su inconsciente estaba que yo me cambiara de carril, no sé, no les agradó la idea. Y cuando iban pasando al lado del carro, uno le dio una patada al carro. Ay, eso me dio mucho enojo. Pero ¿sabes qué pensé en ese momento? Pensé, yo también tengo hijos jóvenes que se pueden equivocar. Entonces se me desactivó el odio secreto. Lo que dice esta ley, cuando yo me puse en los pies de ellos, yo también fui un joven loco y tonto y arrebatado. Yo tengo hijos también, jóvenes. Yo tengo un montón de muchachos en la iglesia. ¿Qué tal que cometan un error? Entonces yo dejé pasar por alto eso. Dije, no, pues Dios me suplirá y mandaré. Yo me imaginé pues el hoyo en el carro y la lata. Y yo dije, Dios me dará el dinero y luego lo repararé. Y cuando llegamos al parqueadero, qué sorpresa, le habían golpeado un rin. O sea que el que se dañó el pie fue ellos. ¿Cómo vas a repeler? No te vas a dejar envenenar. Ponte en los zapatos del otro, que tú también puedes fallar, que un hijo tuyo puede fallar, que tu mamá puede fallar. Odio a ese profesor, pero ¿qué tal que ese profesor fuera tu mamá? Ponte a pensar en eso, es lo que Dios dice, como a ti mismo, como a ti mismo. Otro famoso teólogo, tengo que referirme a él, de los reformadores francés, Juan Calvino. Juan Calvino definió de esta manera genial la venganza. Hablando de esta ley, Juan Calvino dijo, venganza es, ahí tienen una pintura de Juan Calvino. Venganza es una pasión viciosa que nace con nosotros y habita profundamente en nosotros. Si nace con nosotros la venganza, ¿estás de acuerdo o no? ¿Has visto a los niños que les quita, otro niño le quita su juguete? ¿Qué hace? Tranquilo, te lo regalo. No, se lanza como una fiera, ¿no? Eso nace con nosotros. Qué acertado lo que dice Juan Calvino. Profundamente en nosotros, y nadie se escapa de caer de nuevo en ella, excepto
transfiriendo a la otra persona el amor que existe dentro de nosotros. Mira lo que dice el teólogo Juan Calvino con respecto a esta ley. Es algo que nace contigo, la venganza, el odio, resentimiento. Pero evitas caer en eso cuando transfieres el amor que hay en ti. Pero si no tengo amor, ¿quién puede dar de lo que no tiene? ¿Verdad? Jesús nos enseñó que de lo que tú tienes en el corazón, de eso va a hablar tu boca, de eso va a salir en tus acciones, lo que tengas adentro. Entonces el problema, tendríamos que decirle a Juan Calvino, al gran teólogo, si estuviera acá, es decir, y cuando no tengo amor, ay, sí es un problema. Yo puedo repelerlo cuando tengo amor dentro de mí, se lo transfiero al otro. Eso es lo que dice la ley de Levítico 19. Transfiérele el amor por ti mismo, el amor que está en ti. Pero si no lo tengo, vamos a la Biblia. Voy a recrear un momento en la vida de Cristo cuando Dios se hizo hombre. Fue profundamente atacado el Señor, terriblemente atacado. Desde su propia familia, sus hermanos no creyeron en Él y le decían, a ver, si es el Mesías, ¿por qué no arranca? Ya tiene 30 años y aquí bajo las naguas de mi mamá. No, que es el Mesías, no, que es el Salvador. Y mírelo, todavía aquí en la casa, desde su propia familia recibió heridas, ataques. Luego cuando empezó su ministerio, pues ni hablar, se multiplicó. Vamos a este momento en la vida de Jesús, recreémoslo ahí en las pantallas. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo no fue atacado, pues tú sabes que esos ataques los llevaron hasta la crucifixión. Tú sabes que alguien de su círculo más cercano lo traicionó. Nuestro Señor es el máximo ejemplo de vivir la ley de las heridas de Levítico 19. Voy a la Biblia, Marcos capítulo 12. Te sorprenderá que Jesús habló de Levítico 19, de esta ley. Marcos en su capítulo 12 está el momento donde Jesús habló de esta ley. Y dice así: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al verlo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y el más importante, dijo Jesús, es este: oye Israel, Shema, en hebreo, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es más importante, es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Jesús dijo: la solución es amar. La solución es un amor que primero esté en ti, porque si tú no lo tienes, repito, no lo puedes dar. La solución es en tener ese amor. Romanos capítulo 13 versículo 10 dice, Romanos 13:10, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El Señor dice: la solución es amar. El Señor se refirió a Levítico y de esa manera pudo morir aún por los fariseos. Tú sabes que hubo fariseos que se convirtieron. Pablo, por ejemplo, el gran Pablo era un fariseo que persiguió al comienzo a los cristianos hasta la muerte.
¿Recuerdas? Los encarceló y los llevó a la muerte y se convirtió. Jesús pudo morir por ellos, por los que lo atacaban, lo insultaban y lo odiaban. ¿Qué tal que esa persona que te ha hecho daño mañana se vuelva tu mejor amiga? Uy, pastor, eso es ir muy lejos. No, Señor, esa es la realidad de la Escritura. Dios cambia las tinieblas en luz, el odio en amor, la ruina en bendición y prosperidad. Él tiene poder para cambiarlo todo. ¡Wow! Te alabamos, Señor. Eso es lo que sucedió. Y dijo, lo voy a hacer de la siguiente manera: amor. Y por esa razón, en lugar de lanzar una maldición desde la cruz y decirles a la humanidad, malditos, no creyeron en mí, decirnos malditos, me están acusando falsamente, en lugar de eso dijo, perdónalos, Padre, porque no saben. Dijo, la solución es el amor. Y terminamos el odio, y terminamos las venganzas, y la historia que iba a terminar en tragedia, ahora termina en una historia linda. Y esos fariseos, no todos, pero algunos de ellos y muchos de ellos que lo odiaron y lo persiguieron, terminaron adorándolo a sus pies. Y Pablo dio su vida por Jesús, y Pablo lo decapitaron por predicar de Jesús, y Pablo le dio testimonio al propio emperador de Roma. ¡Wow! Y no fue el enemigo, sí, pero recibió el amor de Jesús. Por eso se hace devocional. Tú solo no puedes llevar una vida de amor. Por eso en las mañanas lo primero que hacemos antes de cualquier actividad los creyentes es arrodillarnos y orar a Dios. ¿Por qué? Porque si no empiezo a ser hostil con mi esposa, si no, no puedo responderle bien a mis hijos, sino que les voy a decir, mi cabeza sí está de grande con la iglesia, con los penieles, con los cultos, y ustedes vienen a decirme que les dé para el transporte. Gracias al Señor pues no respondo así, porque me lleno en las mañanas de su amor. Me lleno de su amor. Si yo tengo mis propias luchas, ¿cómo puedo responder así? Lo que el Señor dijo, la solución es el amor. Y no cualquier amor, el amor que Él nos da. Y si me lleno primero, yo podré dar de ese amor. Si estoy vacío, corro riesgo de intoxicarme. Corro riesgo de volver a esa vida maliciosa, hostil y agresiva que no ve milagros. No ve milagros. Para yo ver los milagros de Dios, tengo que obedecer la ley del Señor, los principios del Señor. Y si yo le obedezco, respondiendo con ese amor, llenándome de ese amor, la tragedia la va a convertir en un milagro. Eso dice el Señor. Proverbios en su capítulo 20, versículo 22. Hay algo más que aprender acerca de la venganza y del odio, de las heridas. En Proverbios 20, 22 dice: nunca digas, me vengaré de ese daño. Otra vez insiste la Biblia, estamos recorriendo toda la Biblia, insistiéndonos, nunca digas, me vengaré. Confía en el Señor y el Señor actuará, no hará nada. Sí hará algo. Si yo no me vengo, ¿qué dice la Biblia? Dios actuará por mí. ¡Qué bello! Otra vez digo, no es renunciar a la justicia. Cuando digo no me vengo, no voy a odiar, es entregarle la justicia al Señor. Porque yo no soy justo, yo también fallo. ¿Cómo voy a agredir, a vengarme, a ir contra el otro si yo también fallo? Si no perdono a otros sus ofensas, el Padre no perdona las mías. Cuando yo decido no vengarme y responder con misericordia y con amor, orar por los enemigos, estoy entregándole la justicia y la venganza. ¿A quién? Dice, el Señor actuará por ti. Él te defenderá, Él me ayudará. Gloria a Dios. Entonces yo, detenido en esa cuadra del barrio, en mi automóvil, cuando renuncio a la venganza, Dios desvió ese pie. Ese pie que iba, yo no sé, para una puerta, ese pie que iba para un guardabarro, ese pie se fue para un rin. ¡Ay, ay, ay, ay! Golpeó una piedra. El Señor actúa por ti. Cuando yo renuncio a vengarme y a odiar,
Él se va a levantar para ayudarme. Él va a transformar la situación y va a salir un milagro, una gran lección de ese momento. Romanos capítulo 12. Eso está solo me has leído en el Antiguo Testamento, pastor. Te lo voy a mostrar en el Nuevo Testamento. Bueno, ya leí las palabras de Cristo en el Evangelio de Marcos. Ahora leamos en Romanos 12. Romanos 12, 19 dice: no tomen venganza. Otra vez, sí, la Biblia lo prohíbe y lo prohíbe y lo prohíbe. Toda la Biblia prohíbe la venganza. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de ¿quién? No es renunciar a la justicia, es entregárselo en las manos de Él, el único juez justo. Él sabrá cómo lo hace. Entréguenlo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? De Dios, y yo les pagaré. Yo le daré a cada uno su paga. Dice el Señor: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Wow, darle del amor que yo he recibido. Porque cuando tú has fallado, Dios te ha perdonado. O te fulminó un rayo. No, Dios te perdonó. Y dice: dale de ese amor. Si él tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con él. Y la palabra que quiero que se quede en tu memoria hoy es la palabra vencer. Levanta tu mano y di conmigo: con Cristo venceré. Sí, solo no puedes, pero con él. La palabra clave que se repite 2 veces aquí en Romanos 12 es: con Cristo venceré. Sí, si estás herido, lastimado, si estás pasando por una injusticia, si te están tratando mal, la clave es estar con el Señor. La clave es llevar eso a la oración todos los días. La clave es poner música en el automóvil de alabanza, en tu trabajo ponerte tus audífonos y alabanza, y conectarte con Dios y dejar a Dios que se mueva a nuestro favor. Señor, estoy herido. Mira lo que me hicieron mi propia familia, quizás en el trabajo, lo que estoy viviendo, en la universidad o el colegio, como ese pequeño niño Drake. Qué pesar no recibió este entrenamiento. La clave es: con Cristo venceré. Lo que le pasó a un hombre de la Biblia, un hombre que amaba a Dios, pero un día lo trataron mal, y esa ofensa hizo que él se levantara en una furia tremenda. Y era un hombre muy valiente que nunca se intimidaba en una pelea. Aunque fuera un gigante que estuviera contra él, no se echaba hacia atrás. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Muéstrame el video, hijo. ¿Qué le pasó a él con la venganza y el odio? Había en Mahón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron. Aquí está recreada una historia que lo golpeó como una tractomula de frente a David, porque había cuidado a ese hombre que era muy rico. Era un hombre de su pueblo, era israelita también, era un judío. Y David lo había defendido muchas veces de las bandas de ladrones, de los enemigos. Le había cuidado todos sus rebaños, todo su ganado, todas sus haciendas, porque era un hombre extraordinariamente rico. Y David pasa por un mal momento, tiene hambre con sus tropas y dice: no, pues recurramos a Nabal, ese hombre que siempre lo hemos ayudado. Pidámosle que tenemos hambre, que nos envíe algún pan, algo de carne, alguna oveja, que nos la envíe porque tenemos hambre. Y el hombre le respondió así de grosero. David le hizo bien, Nabal le devolvió con mal. Lo trató de forajido, lo trató de: ¿quién es ese miserable David? Entonces David se llena de ira y dice: hoy
a este perverso le quito la cabeza. Y se puso su espada y con sus hombres se fueron en caballo e iba a asesinarlo. De la ira que sintió, se apareció la esposa, ¿recuerdan? De Nabal en el camino y le dijo: no, ¿por qué va a actuar así? Ella le dice: deje al Señor que pelee sus batallas. Y David se sintió mal, se sonrojó quizás y dijo: qué pena qué pena que yo soy un adorador de Dios, que yo soy un siervo del Señor. Y sí, iba a tomar venganza cuando Levítico 19 dice: no tome venganza. Y David se avergonzó y le dijo: bendita tú y bendita tu entendimiento, que me libraste hoy de derramar sangre inocente. Y se dio la espalda y esa mujer les trajo pan, les trajo tortas, les trajo vino, y él se dio la espalda y se fue. Voy al resultado de la historia, el desenlace, pero di conmigo: con Cristo venceré. Primera de Samuel capítulo 25 verso 39. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace? Dice Primera de Samuel 25, 39. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, ¿qué le pasó al Nabal? Un infarto. Una semana después, paro cardíaco, y murió. Y David exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole, oye, esto lo deja a las personas, las deja cabezones, ¿no? Todo el mal Dios lo convirtió en su gran matrimonio para David. De un problema salió el matrimonio. Ay, qué loco es esto, pero así es Dios nuestro Señor. Tú tienes un problema, tú tienes una dificultad, tú estás sintiendo esta ira. Entrégale todo al Señor, no te vengues, porque de pronto terminamos con matrimonios en Veracá este año. Una alabanza a nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué desenlace! Estos desenlaces solamente se ven en las películas, pero las películas son mentiras, son ficción, o solo se ven cuando tú confías en Dios. David salió de ahí casado y feliz con una extraordinaria mujer. ¿Por qué? Porque no se vengó y Dios le dijo: aquí está tu premio. Aquí está tu premio. Levanta tu mano y di conmigo: con Dios venceré. Sí, no es tonto no vengarse. No es tonto guardar rencor. No, no es ser tonto. Es ser inteligente. Es ser persona de fe. Es tener un alma renovada, un espíritu nuevo, y decir: pues de ahora en adelante yo dejaré que Dios me defienda, porque yo puedo fallar, yo me puedo equivocar, pero el Señor es perfecto. Voy a dejar que Él pelee mis batallas. Voy a acabar con una historia. Es una historia de una tribu que aún tiene asentamientos en los Estados Unidos, una tribu de indígenas. Voy a mostrarles una fotografía en las pantallas de ellos. Nez Percé, la capital de los Estados Unidos, tiene un asentamiento para esos indios. Ellos eran los originales habitantes de los Estados Unidos. Esa es una de las tribus que aún sobrevive, los Nez Percé. ¿Qué significa Nez Percé? Es un nombre que les dieron franceses a ellos. Significan los de nariz perforada, porque en su tribu acostumbraban a perforarse la nariz. Ellos eran una tribu fiera, de guerreros que peleaban entre ellos con otras tribus. Les voy a mostrar otra foto de algunos de sus guerreros famosos. Ahí los tenemos. En el año 1804, el presidente Thomas Jefferson, aquí tenemos una pintura del presidente, ahí lo tenemos, Thomas Jefferson, siglo XVIII y vivió, y siglo XIX murió el presidente Thomas Jefferson. Él encomendó una misión para descubrir el oeste de los Estados Unidos, el famoso oeste. Y encomendó para esa misión a 2 militares. Uno, les voy a mostrar las fotos de ellos. Tenemos al lado izquierdo el capitán Meriwether Lewis y el subteniente al lado derecho, William Clark. Lewis y Clark, ellos dos fueron encomendados por el presidente. Armaron todo un grupo como de unos 40 hombres,
30, 40 hombres que fueron a esta expedición. El propósito era conocer, descubrir el país, qué riquezas habían y también hacer cartografía, dibujar. Ellos tenían especialidad en eso, dibujar mapas y conocer el territorio. De esta expedición, hasta famosa, han hecho películas en los Estados Unidos. Han escrito libros. En esta expedición fue que conocieron a la famosa Sacagawea. ¿No? ¿Han oído hablar de esa indígena que le sirvió de intérprete a los expedicionarios? Sacagawea, porque había un francés que se había enamorado de ella y se casó con ella. En esa expedición los acompañó y conocieron a Sacagawea. Al comienzo de esa expedición, en el año 1804, vino uno de los tremendos inviernos de esa región donde los Nez Percé vivían. Les voy a mostrar unas fotos lindas. Esa es, en época de invierno, Idaho. Esas son las montañas de Idaho en los Estados Unidos. Allá se asentaba esta tribu Nez Percé. Bueno, nuestras montañas son más lindas, ¿o no? Esos gringos se quedaron cortos porque nosotros tenemos más lindas. Esas son las montañas, y en época de invierno es cruel, se cubre todo de nieve. Ellos no estaban tan preparados, así que los cogió el hambre. Se acabaron las provisiones, se enfermaron por el frío. Los Nez Percé, el que era líder en ese momento de los Nez Percé era Cabello Torcido, el guerrero Cabello Torcido. Los rodearon, los vieron ahí medio muertos ya, estaban enfermos y sin comida, hambrientos y enfermos, estaban medio muertos. Entonces Nez Percé se reunió con sus guerreros y les dijo: ¿qué hacemos? Y todos dijeron: un asado. Dijeron que los mataran. ¿Tienen armas? Vamos a apoderarnos de sus armas y nos vamos a convertir en la tribu más poderosa, porque quedan con las armas. Llegaron a esa decisión, así que descendieron, los capturaron, los llevaron al campamento, les quitaron todo el armamento que traían. El día se avisoraba como una ejecución terrible, pero de pronto una anciana de la tribu, ya les voy a decir cómo se llamaba ella, Wat Kumeis se llamaba ella, Wat Kumeis. Esa anciana intervino y dijo: no les hagan daño. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos lo miraban desconcertados. ¿Cuál es la razón? Ella, cuando era niña, ese nombre traduce regresada de un país lejano, traduce ese nombre en la lengua de ellos. A ella le llamaban regresada de un país lejano. Cuando era niña, otra tribu que eran enemigas se llamaban los Pies Negros. Esa tribu de los Estados Unidos, los Pies Negros, un día incursionaron en su campamento, pelearon y se llevaron capturada a la niña, a esa anciana cuando era niña. La capturaron, se la llevaron como esclava a su tribu, y en uno de las incursiones de esa tribu se chocaron con los hombres blancos. Y los hombres blancos, escúchame, a pesar de estar peleando con los indios, pero muchos de ellos eran cristianos, los que colonizaron los Estados Unidos. Entonces, en lugar de hacerle lo mismo a los indios, vengarse y darles una muerte cruel, no hicieron eso, sino que los evangelizaron. Les hablaron de su Dios, les dieron comida, y la niña fue liberada y regresó a su tribu, a los Nez Percé. Y ella dijo: yo estoy aquí y fui liberada por el hombre blanco. Ellos fueron los que me ayudaron. Y ese día les perdonaron la vida. Ellos les predicaron de su Dios. Y cuando tú estudias, tecleas en la internet la tribu Nez Percé y buscas religión, dice cristianos protestantes. Por Dios, se convirtieron. La tribu se convirtió al Señor. ¡Wow! De película, ¿no te dije que han hecho películas? Han escrito libros. ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se vivió la ley de Dios.
Cuando tú decides no vengarte, sino hacerle bien al enemigo, si tiene hambre, darle de comer, si tiene sed, darle de beber, orar por él. Cuando tú decides hacer eso, en camino viene un milagro de Dios. Levanta tu mano y di conmigo: con Cristo venceré. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.